Señor, y después con nuestra pareja, después con nuestra familia, y el Señor nos hará un cuerpo, porque todos somos parte, hermano, de un cuerpo, somos miembros y todos somos parte de un miembro, amén. Así que sea bienvenidos y nos goza, hermanos, en esta mañana tener la visita de nuestro hermano Omar y su esposa, que fueron delegados por nuestro pastor general, hermano Angelito, para poder cubrir esta actividad del día de ayer de la cena de matrimonios. Y para nosotros, hermano Omar, ha sido un privilegio tenerlo en casa, siempre nos bendice. Y el tenerles en casa, porque dice la palabra que uno no se ha dado cuenta que hasta ángeles ha hospedado, dice la palabra. Yo no sé cuántos ángeles hemos tenido en la casa, hermano, pero para nosotros siempre es un privilegio tenerlos en casa. Y también tenerlos en esta iglesia, en esta casa, como decía mi esposa ayer en la cena, una pequeña hijita, ¿verdad? Una hijita de nuestra iglesia central, y para nosotros es un privilegio. Y yo le voy a dejar el tiempo, hermano amado. Usted es el que va a compartir hoy. Hoy me dio vacaciones el hermano Omar, me dijo, le voy a dar vacaciones hoy, me dijo. Así que todos sean bienvenidos. Dispongamos nuestro corazón, porque el Señor nos quiere hablar. Hermano Omar, un privilegio. Gracias, que el Señor nos siga usando. Un gusto estar acá con ustedes. Bendiciones. Señor les bendiga, hermanos. Nosotros veníamos a la reunión de matrimonios, pero hermano me dijo que me tocaba compartir hoy, entonces yo le doy vacaciones y él me deja temblando a mí aquí. Pero gloria a Dios. Reciban un cordial saludo de Ministerios Cantar de los Cantares, zona 13 de la ciudad capital, y de nuestro hermano pastor general, el hermano Ángel Mesa Fuentes. El hermano Angelito siempre los tiene ustedes en su corazón. Y así como ustedes, hay muchas iglesias que él cubre de una forma callada. Tal vez allá no hay un ministerio grande donde la gente diga, cubren a muchas iglesias, pero él cubre a muchas iglesias de una forma tranquila, sin hacer mucha bulla. Pero yo sentado ahí escuchando la alabanza y recibiendo, decía yo, me siento en casa. Me siento como cuando recibo la presencia del Señor allá en aquella iglesia que pues, tal vez un poco más grande, igual se siente aquí. Entonces quiere decir que la cobertura ha hecho efecto. Amén. Y que hermano Denis pues también es un siervo muy usado, es una gran bendición. Yo no había tenido el placer, solo lo vi de vista porque él ha llegado a predicar allá con nosotros. Y le decía a mi esposa, qué bonito predica hermano Denis. Pero nunca había tenido el gusto hasta ahora. Y a su esposa también muy fina que nos ha atendido en su casa. La bendecimos, ¿verdad? Y pues ayer estuvimos compartiendo con los hermanos de matrimonios y la verdad es de que fue una bendición bien grande para nosotros, porque dice la palabra que dando es como recibimos. Entonces nosotros con mi esposa, ella aquí a la par mía, ustedes no tienen idea lo rico que se siente tener a la esposa aquí a la par cuando uno está ministrando, porque siente uno el apoyo de ella, ¿verdad? Y entonces fue algo bien especial. Y los matrimonios pues se dejaron también recibir, y también la administración del hermano Denis fue una gran bendición ayer, ¿verdad? Entonces, yo estaba meditando hace unos días sobre la fe salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que es una fe salvadora, es una fe sanadora, es una fe restauradora. Y cuando el hermano cantaba el último corito, dije, qué tremendo, porque mi versículo base tiene que ver con eso. Él decía, de poder en poder, de fe en fe, ¿verdad? Vamos a leer ese versículo para que se den cuenta cómo el Señor nos habla bueno, dice en Hebreos 1 de que el Señor en todo el transcurso de la historia nos ha hablado por muchos, así dice en Hebreos 1, por muchos profetas, pero ahora dice que nos habla por medio de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ir a través de las Escrituras en algunos versículos donde el Señor hizo milagros y sanidades, y vemos cómo las personas tuvieron fe para recibir ese milagro. Porque si no tenemos esa fe, no vamos a poder recibir de Dios. Amén. Veamos Romanos 1, 16 y 17. Gloria a Dios.
Solo antes de leer la escritura, quisiera que oráramos, por favor. Romanos 1, 16 y 17. Para que el Señor tenga misericordia de mi vida y hable Él, no sea yo. Romanos 1, 16 y 17. Oramos. Padre Celestial, gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias por hacerte presente en esta congregación. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar aquí compartiendo con ellos. Te ruego, Señor, que los bendigas a cada uno de ellos por nombre, que bendigas a sus familias, que bendigas a sus hijos, que bendigan a sus generaciones, Señor. Bendice, hermano Denis y su esposa, a su familia. Te agradezco, Señor, por este privilegio y te ruego que tomes el control de los ambientes en este momento. Que tomes tú el control, Señor. Le decimos a los principados y a las potestades que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Leamos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Porque, y ahí en el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense que hace como un mes el Señor me permitió dar un estudio de bautismos. Y el Señor me mostraba cómo desde el principio, desde que nosotros caemos a los pies de Cristo, ahí está la fe salvadora, que viene y entra dentro de nuestro corazón y empieza a actuar. Pero la palabra dice que esa fe se debe mantener en todo el caminar, hasta el final de nuestros días. Se lo decía también ayer a los hermanos de matrimonios, la fe es la columna vertebral de nuestro evangelio. Si nosotros perdemos la fe, lo perdimos todo. Porque la fe es lo que nos hace caminar, la fe es la que nos hace ser obedientes, la fe es la que nos hace ser hijos de Dios, ser luz para los que están allá afuera. ¿Por qué? Porque es una fe salvadora. Entonces, si nosotros tenemos fe, los que están allá afuera van a ver nuestra fe y van a decir, ese señor tiene algo, ese vecino tiene algo que a mí me gusta. Yo quiero eso. ¿No les ha pasado a ustedes? En la iglesia, en Cantares, hay testimonios de gente que dice, es que yo vi el caminar de él y por eso vine. Entonces, muchas veces se predica sin hablar, pero se predica con el ejemplo. Se predica con el amar al prójimo, con el ser justo. Hay muchas formas de predicar que no son necesariamente leerle la palabra a alguien, porque hay algunas personas que andan en la calle y les leen la palabra a las otras personas, pero si esa palabra no lleva vida, no van a recibir nada. Amén. Entonces, yendo a través de la Biblia, vemos el primer ejemplo en los evangelios en Mateo 8:5, y ahí vemos la historia del centurión que se acerca a Jesús. Vamos a Mateo 8:5. Gloria a Dios. Dice la escritura, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Disculpen. Gloria a Dios. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imagínense esa escena. El criado, en otras versiones dice mi asistente, como que era la mano derecha del centurión. Y en aquel tiempo dice que el centurión era el que mandaba a 100. Y entonces si él era su asistente, su mano derecha, él estaba afligido, lógicamente. ¿Por qué? Porque iba a tener que hacer él toda la tarea que le tocaba a su asistente. Pero fíjense qué tremendo, porque la fe de él tiene mucho que ver con la autoridad.
Pero esa autoridad que nosotros necesitamos no es la autoridad del mundo. Es la autoridad que nos da el poder de Cristo Jesús en nosotros. Por eso dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque al glorificarnos, al llenarnos de Él, Él nos da esa autoridad. Amén. Entonces dice, perdón, ya me perdí. 8:5, ¿verdad? Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Imagínense, él sabía de la autoridad y sabía, porque él decía, cuando yo vengo con uno de mis súbditos y le digo, ve y haz esto, y te doy 5 minutos para que lo hagas, él sabe que el otro va a salir corriendo inmediatamente a hacerlo, porque si no, les cae, ¿verdad? Más en el ejército, a la cárcel, a la Bartolina, dicen ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Bien interesante esto, porque dice, ve, imagínense, ver, ven, o sea, ir a Cristo. Haz, es hacer lo que la voluntad del Señor, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y dice, al oírlo Jesús se maravilló ¿por qué se maravilló? Porque es como nosotros deberíamos de ser con Cristo, ¿verdad? Cuando Él nos diga, ve y háblale a Él, no debemos de negarnos. O ve y escucha a tu hijo que está en problemas, no debemos de negarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad de Él. Y es la única forma en la que vamos a poder caminar en fe. Porque la fe salvadora es una puerta de salvación, pero ahí hay que caminar en esa fe hasta el final. Entonces, si no vamos caminando haciendo la voluntad de Dios, nos detenemos. Y dice la palabra que el que se detiene, ¿qué dice? Retrocede. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, dice, miren qué tremendo, serán echados a las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí estaba hablando el Señor de los fariseos y de todos aquellos que se dedicaban nada más a obedecer la ley y que tenían casi que por Dios a Moisés, no a Dios, porque si ellos hubieran tenido al Dios verdadero, hubieran reconocido a su Hijo, pero se habían llenado de un espíritu de religiosidad tan grande que ya no lo conocían. Entonces ya no entendieron, a pesar de que en Isaías 53 ahí están todas las características de lo que el Hijo del Hombre iba a venir a sufrir, ellos no lo reconocieron. Amén. Vamos a Mateo 9. Ahí vamos a leer del 1 al 8. Gloria a Dios. Dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, fíjense, aquí podemos ver otra faceta de la fe. Que está la fe individual, en la que el Señor obra, pero también está la fe grupal. Entonces, si ustedes unánimes en fe piden algo al Señor, el Señor se los va a dar. Amén. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, aquí ni siquiera habla del paralítico. No dice que el paralítico tenía fe. No dice que él vino y le rogó al Señor que lo sanara. Fueron ellos. Pero ¿quiénes son ellos? Somos nosotros. Si nosotros no tenemos misericordia del que está en la calle, nadie más la va a tener. O sea, nuestro amor por Cristo debe movernos a tener compasión por las almas.
Porque si no, no cumplimos ni siquiera uno de los principales mandamientos de Cristo. Amarás al Señor Jesús, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu cuerpo. Y el segundo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo, el primer prójimo es la familia, la esposa, los hijos. Pero de ahí, si nos vamos horizontalmente, están todos aquellos que están cerca de nosotros. Ni siquiera tenemos que ir lejos. Todos los que están cerca de nosotros son nuestro prójimo. Fíjense que en Cantares había un hermano, ese hermano se llama Ronnie Amado, que él soñaba con irse a predicar a México. Tenía mucha palabra. Yo una vez, él iba a predicar y yo estaba orando y lo vi subir al púlpito. Y no había subido todavía. Y cuando yo abrí mis ojos iba subiéndole al púlpito. Ya es pastor. Y después de la prédica me puse a platicar con él y me decía, mira, es que mi sueño es ir a predicar a México. Yo sueño con ir a predicar a México. Y tengo años de estárselo pidiendo al Señor, pero no. Y me le quedo viendo y le digo yo, mira, siervo, pero ¿por qué quieres ir a México? Si aquí hay mucha necesidad. ¿Por qué te quieres ir tan lejos si tu prójimo está ahí a la par? Y se quedó a ver pensando, tenés razón. Le voy a orar al Señor que quiero predicar, dijo. Y dejó miren, como al año estaba predicando en Cobán. Y allá tiene su iglesia todavía, ya tiene como 10 años, ¿verdad? 15 años de tener su iglesia en Cobán. Pero vamos a ese punto de que tenemos que hacer la voluntad de Dios y dejar que Dios obre en nuestras vidas, pero la única forma en que Él va a obrar con una fe salvadora es teniendo misericordia del prójimo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que el paralítico ni siquiera tuvo fe para ser sanado, él fue premiado ahí. Fue la fe de ellos, fue la compasión de ellos la que hizo mover a Jesús a sanarlo. Amén. Vamos a Lucas 17, del 12 al 19. Gloria a Dios. Dice, y al entrar, Lucas 17, del 12 al 19. Dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué creen ustedes que se pararon de lejos? Porque había una ley que les prohibía a ellos acercarse a la sociedad. Ellos los tenían separados completamente. Y solo les tenían hasta caminos por donde podían agarrar. Ellos no podían tener comunicación con la gente porque si los tocaban, los contaminaban. Entonces de lejos dice que vieron a Cristo. Amén. Sigamos. Dice, y alzaron la voz. Ya se imaginan esa escena, como de aquí a donde está Keamot, y ellos gritándole al Señor. Y alzaron la voz, dice, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ni siquiera llegaron al sacerdote. Y el Señor ya los había limpiado. Imagínense qué misericordia. Pero miren pues cómo es el corazón nuestro, porque yo todo lo aplico a mí, cómo es mi corazón. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra, dice, a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Imagínense qué tremendo. Los otros 9, ¿qué pasó? Solo recibieron su bendición, ¿verdad? Y se fueron. Fíjense, hermanos, que el corazón es tan duro y nos olvidamos de Cristo a cada momento. A veces Él está obrando en nuestras vidas y nos volvemos malagradecidos. No nos damos cuenta de todas las bendiciones y hasta de las cosas que Él nos salva. Porque hay muchas cosas donde Él nos salva. Porque fíjense que yo tengo el privilegio de trabajar en evangelismo y en bautismos, pero donde tenemos más tiempo con mi esposa es en evangelismo. Y lo que yo he ido descubriendo en evangelismo es de que la salvación va a la par de la sanación. Porque el Señor sana un alma y la salva.
incluso aquí vamos a ver en la escritura cómo él a veces sanaba a alguien y le dice, eres salvo. Y uno dice, ¿por qué le dice eres salvo? ¿Verdad? Cuando lo había sanado. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué es más importante? Decirle a alguien, ven, levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Qué es más importante? Porque si el Señor sana a un paralítico, él se va a morir de todos modos en unos años. Todos nos vamos a morir. Entonces, si él sana a un paralítico, pero no le perdona sus pecados, igual sigue perdido. Entonces, la sanación va a la par de la salvación. Y por eso es que cuando vemos a veces en cruzadas de evangelismo, que el espíritu de sanidad ahí anda, moviéndose entre todos. ¿Por qué? Porque así era como Cristo obraba. Él sanaba y salvaba, restauraba y levantaba y daba vista a los ciegos, hacía saltar a los cojos. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que hablando de la fe, hay muchas limitaciones que tenemos que considerar, y una de ellas que a mí me atacó por muchos años es la duda. Veamos Santiago 1:6. Santiago 1:6. Amén. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si dudamos, la fe nunca se va a hacer realidad en nuestra vida, hermanos, nunca. Y hay muchas formas de dudar, porque yo puedo dudar de la obra que Dios va a hacer en mi vida y tal vez estoy viendo que está obrando en otros. ¿Pero por qué? Por mi corazón. Porque muchas veces decimos, pero este hermano, ¿por qué lo prospera tanto y a mí no? ¿Va? O y este hermano, ¿por qué tiene ese don y yo no? Entonces ahí estamos dudando del poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios para que Él obre en nosotros. Amén. Yo por muchos años dudaba de ciertas cosas y por eso detuve lo que Dios tenía para mí por mucho tiempo. Hasta que mi esposa, que dio ayer su testimonio, empezó a orar y a orar y a orar por mí, y a orar y a orar. Y entonces el Señor me restauró. Porque como ella leyó ayer, la mujer sabia edifica su casa, dice, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces ese es un llamado también para la ayuda idónea, para los que no estuvieron ayer, de orar por sus esposos, de bendecirlos, de respetarlos, y los esposos de amar a sus esposas. ¿Para qué? Para que el Señor mantenga su nube ahí. Porque si yo trato mal a mi esposa y después quiero orar, el Señor no oye mis oraciones, ¿verdad? Igual ella, si ella no me respeta y me trata mal y después quiere orar, el Señor no oye sus oraciones. Entonces, si queremos ser bendecidos con el Señor, por el Señor, tenemos que amarnos mutuamente y respetarnos. Amén. Gloria a Dios. Entonces leamos Santiago 1:6, leímos, ¿verdad? Voy a leer otra vez. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Imagínense, si somos de doble ánimo, nunca vamos a lograr tener fe. No podemos tener un pie en la iglesia. Aquí voy a agarrar este cable de ejemplo. Y el otro pie en el mundo. Porque entonces somos de doble ánimo. Si nosotros amamos más las cosas del mundo que a Cristo, entonces la fe nunca va a crecer en nosotros. Tenemos que amar más a Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, no améis las cosas del mundo, porque eso solo nos llevan a perdición. Amén. Amén. Gloria a Dios. La inteligencia es otra de las limitaciones que tenemos muchas veces. Veamos Proverbios 3:5. Gloria a Dios.
Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice Reina Valera. Pero en otras versiones dice, no te apoyes en tu inteligencia, en tu entendimiento. Hay gente que está muy llena de conocimiento, pero no tiene fe. Yo he conocido a personas que han leído 3, 4 veces la Biblia, pero son pecadores. Entonces, no sirve de nada llenarlos de entendimiento o llenarnos de inteligencia del mundo, si eso nos va a servir de tropiezo para buscar al Señor. Amén. Todo lo que hagamos tiene que ser para bendecir el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hablando específicamente de la fe salvadora, vamos a ver en Romanos 10, del 8 al 10. Gloria a Dios. Dice, mas ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar con la boca es algo bien importante, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De ahí sigue todo lo demás donde habla de la salvación, pero lo importante aquí es acerca de la fe. Tenemos que confesarla con nuestra boca, tenemos que declarar con nuestra boca lo que sentimos hacia el Señor, porque al Señor le gusta que seamos expresivos. Por eso dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Ya? Nosotros solo tenemos que alabarle, y en el momento de la alabanza Él va a hacer lo que quiera con nosotros. Fíjense, hermanos, que hace como unos 10 años, hermano Denis, un poquito más de tiempo, como unos, no, es más tiempo, casi 20 años. Yo tenía unos dolores de cabeza terribles y no lograba sanar de eso. Iba con los doctores y decía, no sé qué le pasa, pero tome unas migradolixina, me decían. No tiene nada. Pero yo sabía que era algo serio porque ya no podía ni leer. Yo estudiaba y me empezaba a doler la cabeza y le decía a mi esposa, ya no voy a seguir estudiando. Y en un domingo en la mañana, en medio de la alabanza, estaba aquello, pero el puro fuego, hermano. Y empezó el Espíritu Santo a ministrar. Y yo estaba saltando, hermano, cuando oí la voz, solo híncate. Y me tiré al suelo. Y sentí, miren, hermanos, como que fuego me había entrado en la cabeza. Como que hubieran agarrado unos cables de electricidad y me los hubieran metido aquí, hasta adentro. Pero miren lo tremendo que en ese momento yo ya no le estaba pidiendo al Señor que me sanara, sino que no me matara. Porque era tan intenso lo que sentía en mi cabeza que sentía que me iba a morir. Pero con el pasar de los días me di cuenta que el Señor me había sanado. Fíjense, en medio de la alabanza. Por eso dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y yo estaba aquí escuchando la alabanza y decía, ¡la qué bendición! ¿Cómo se siente la presencia del Señor? Aprovecha, hermano, aprovecha esa presencia. Porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración, el Señor puede hacer algo en sus vidas. Pero tiene que haber esa disposición en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Siempre hablando de la fe salvadora, veamos Efesios 2:8, que es muy similar a Romanos 10, pero quiero dar esa cita también. Gloria a Dios. Efesios 2:8. Gloria a Dios. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Entonces aquí vemos que la salvación es un regalo de Dios. Pero la fe también, si se dan cuenta.
La fe es un don, es un regalo de Dios. Y si nosotros anhelamos más fe, se vuelve un fruto también. Porque vemos en Gálatas donde habla de los 9 frutos del Espíritu, que la fe está ahí también. Entonces, si nosotros anhelamos, Dios nos puede dar más fe. Pero tenemos que anhelarlo en nuestro corazón. Así como anhelamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabemos por doctrina, ¿verdad, hermano? Que uno recibe al Señor, de ahí se bautiza en agua, y después tiene que venir el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese es solo por fe. Pero debe anhelarlo uno. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, háblame, tócame, hazme hablar en lenguas, dame don de ciencia, dame esto. Pero tiene uno que estar pidiendo hasta que el Señor viene y ahí está, pues. Pero si uno no pide, por eso dice, pedid y se os dará. Fíjese que yo cuando no había sido bautizado del Espíritu Santo, yo le pedía al Señor, Señor, bautízame. Y dice mi esposa que dormido empecé a hablar en lenguas. Dormido iba. Y en la mañana me dice, mira, estabas hablando en lenguas y yo no hablaba en lenguas. Dormido me bautizó el Señor. Y de ahí en adelante ya en la congregación yo hablaba mis lenguas. Pero todo tiene que ser un anhelo. Pero depende de qué, del amor que tenemos hacia Cristo. Si nosotros verdaderamente lo amamos, tenemos que buscarlo para que Él haga un cambio en nuestras vidas. Nosotros nos podemos llenar de conocimiento, de palabra, pero si no hacemos rema en nuestra vida, aunque sea un versículo, no vamos a cambiar. Vamos a seguir iguales. Y la tendencia del ser humano es a ser religioso, ¿verdad, hermano? A ser religiosos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos heredaron nuestros antepasados, ¿verdad? La religiosidad. Tanto nuestros antepasados que ya estaban aquí en la tierra, como los que vinieron a gobernarnos, lo que nos trajeron fue un espíritu de religiosidad. Entonces tenemos que romper con eso. ¿Y cuál es la única forma de romper? Creerle a Dios. Creerle a Dios y atribuirle a Dios todo lo bueno que nos pasa. Porque ¿quién más como nuestro Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya para ir terminando, me conmueve mucho esto. Quisiera hablarles de el hermano Denis en la mañana que estábamos orando. Él hablaba de la mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Cómo habíamos tocado su manto, y eso es lo que el Señor me ponía a mí como un ejemplo de fe, que podemos nosotros tomarlo como algo práctico. Amén. Entonces vamos a Marcos 5. Ahí vamos a leer por partes del 25 hasta el 34. Esto todo lo conocemos ya, que es la parte de la mujer que sufrió por 12 años, dice, por flujo de sangre. Y dice que ella había gastado todo lo que tenía y nadie lo había logrado sanar hasta que llegó Cristo y hizo el milagro. Entonces, vamos a ver aquí la fe de esta mujer y cómo en contexto todo lo que ella sufrió, porque al ver solo así el versículo de largo pareciera que fue algo fácil, ¿verdad, hermano? Pero no fue algo así. Amén. Entonces, primero vamos a ver cómo ella entró en una condición desesperada, porque ella ya no aguantaba. Yo me imagino que ella pesaba unas sus 90 libras tal vez. Imagínense estar con flujo de sangre. Eso no la dejaba a ella, estaba llena de enfermedades. Y en ese tiempo las mujeres que tenían flujo de sangre eran inmundas. Y el trato que les daban a ellas era similar al que le daban a los leprosos. Vamos a ver aquí, amén. Leamos del 25 y el 26 primero. Marcos 5, 25 y 26. Gloria a Dios. Dice la palabra, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Imagínense qué será eso de sufrir mucho de muchos médicos. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado que tiene una enfermedad grave y va con un médico y, pero eso no, usted, eso no se puede curar. O mire, tiene que ir a hacerse radioterapias o tal cosa. Y lo empiezan a tratar y lo empiezan a desgastar su cuerpo, lo empiezan a hacer sufrir.
Y al final de todo modo no sana. Y va con otro médico y igual le dice, y le empieza a hacer daño, le empieza a hacer daño. No es hablar mal de los médicos, ¿verdad? Porque lógicamente hay enfermedades que ni ellos saben, solo Dios, ¿verdad? Entonces ellos hasta cierto punto experimentan con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tienen el pleno conocimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo, que el conocimiento que tiene Dios. Es como la famosa muerte súbita, ¿va? Dice que el niño nace, lo tienen un tiempo, de repente llegan a la camita y el niño está muerto. Entonces eso ellos simplemente dicen es muerte súbita. Se le paró su corazoncito y se murió. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasó, doctor? No sé. ¿Por qué? Porque ellos no son Dios, ¿verdad? Entonces ellos conocen en parte lo que Dios los deja conocer. Porque si Dios les diera todo el conocimiento a ellos, ya quisieran volverse dioses, ¿verdad? Y se ve, porque se ve en Estados Unidos con los científicos que hay gente multimillonaria que contrata científicos para hacer cosas que no deben de hacer. Ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes saben de este famoso Elon Musk, que es el creador del carro Tesla, ese famoso carro que se maneja solo. Él acaba de crear, tiene una fábrica de chips, y dice que esos chips se los va a insertar en el cerebro a la gente, a los cuadriplégicos, dice él, imagínense. Le va a insertar el chip al cuadripléjico, dice que va a ser como un Bluetooth. O sea que el cuadripléjico va a poder interactuar con la computadora con su mente. Y va a llegar a un punto, dice él, ¿verdad? No creo que Dios lo deje, en que la persona se va a poder levantar. ¿Por qué? Porque el chip le va a ordenar al cerebro que todas sus partes que están muertas vuelvan. Imagínense. ¿Qué les habla eso a ustedes? Quieren ser dioses, ¿verdad? Quieren ser dioses, pero no los van a dejar. No los va a dejar el Señor. Porque aquí solo hay un Dios verdadero. El único y suficiente Dios. Y es el que nosotros conocemos. De ahí no hay otro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos aquí la condición desesperada de esta mujer. Y dice que andaba de doctor en doctor sufriendo, imagínense. Pero y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes, dicen, le iba peor. Entonces, al ver ella su condición de que definitivamente ella iba a morir, ya 12 años con flujo de sangre, no le paraba eso. Había gastado todo lo que tenía. Estaba rechazada por la sociedad. Entonces, a ella no le quedaba más que tener fe. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿hasta dónde tendrá Dios que llevarnos a nosotros para que tengamos fe? ¿Será que nos tiene que llevar a ver un hijo grave en el hospital para que nos tiremos ahí? No sé si ustedes vieron una película que se llamaba Milagros del Cielo. ¿Sí? ¿Saben qué me conmovía a mí de esa película? Que la mujer tenía una hija que tenía un problema en su estómago, que la niña no podía, creo que se le retorcía el intestino y no asimilaba la comida. El que tenía una enfermedad incurable que iba a morir. Y ellos eran cristianos. Pero en toda la parte de la película nunca se les veía orar. Y ella iba con especialistas y esto y lo otro. ¿Saben cuándo la mujer se dobló su cerviz? Cuando la hija subió con la hermanita a un árbol que tenía un hueco en medio y cayó ahí hasta el fondo. Y cayó la niña ahí. Y solo de pensar ella todo lo que se había desquebrajado, se tiró allá a los pies del árbol a orar. Y entonces todos los vecinos se fueron atrás de ella y empezaron a clamar por la niña. Imagínense. Ella sabía que su hija iba a morir de la enfermedad, pero como era algo despacito, ¿va? Ni eso lo movía a orar. Cuando ella vio que cayó ahí, que iba a morir ahí toda quebrada, entonces se conmovió. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué tendrá que hacer el Señor en nosotros para conmover nuestro corazón? Y que realmente tengamos fe, que realmente le creamos a Dios. Y que no vivamos porque yo lo que le pido a Dios, y ahí sentado se lo pedía, ya no quiero ser igual, Señor. Yo eso le decía al Señor, ya no quiero ser igual, yo quiero ser diferente, yo quiero ser una persona que pueda bendecir a otros, pero no de la forma que lo he estado haciendo, sino que tú me guíes para ir a la necesidad, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios.
Entonces, esta mujer, imagínense, una condición quebrantada. Aquí habla de un estado físico, emocional y económico quebrado completamente. Imagínense cómo estaría uno si está todo débil, ¿va? Y termina en una silla de ruedas. Y de repente, se gastó todo el dinero, termina uno en la calle. Y emocionalmente, porque lo más duro que es, ¿qué creen ustedes que es lo que bota a la persona y la ve usted ahí en la calle de indigente, mendigando? ¿Usted cree que es lo físico, que es lo económico, o es el alma, o es lo emocional? Es el alma. Fíjese que nosotros allá en la capital, un día al mes vamos con los indigentes a llevarles pan y café. Y uno los ve ahí derrotados. Pero cuando uno habla con ellos, por ejemplo, viene uno y dice, fíjese que a mí mi esposa me dejó, me dijo que ya no me aguantaba porque mucho tomaba, y se fue con mis hijos a ver a dónde. Entonces yo me tiré al abandono usted. Entonces, ¿qué es lo que hace al hombre caer a esa? El alma. Que cuando el alma se daña tanto, el hombre se menosprecia tanto, que ya no quiere hacer nada. Entonces cae hasta lo sumo. Pero ese es el trabajo que el diablo quiere hacer en cada uno. Es el trabajo que el diablo está haciendo allá afuera con la gente. Pero ¿quiénes les van a llevar esa luz de esperanza y esa palabra a ellos? Nosotros. Amén. No hay nadie más, nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, las piedras van a hablar. Así dijo Cristo cuando iba entrando a Jerusalén. Si ustedes no hablan, las piedras hablarán. No los callen, porque si ellos no hablan, las piedras hablarán. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos también que ella estaba en una condición aislada. Veamos Levítico 5, del 25 al 27. Levítico 5, del 25 al 27. Me conmueve mucho este ejemplo de fe porque es una mujer que sufrió mucho y que logró vencer todas las adversidades. A pesar de que su alma estaba por los suelos, ella no se dio por vencida, porque ella sabía que Cristo iba a pasar ahí cerca de ella. Amén. Levítico 5, del 25 al 27. Perdón, no es ese. Levíticos 6. Me confundí aquí en la cita. Gloria a Dios. Es Levítico 15, del 25 al 27. Dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, dice, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo de sangre será inmunda, como en los días de su costumbre. Imagínense, de toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Imagínense qué tremendo. Eran desechadas como los leprosos. Entonces, vaya, y esto unos meses. Imagínense que a una mujer le pasó un mes, ¿va? Tiene que estar ese mes aislada ahí. Y todo lo que tenía ahí a tu alrededor. ¿Saben qué me recuerda eso? El COVID. Cuando estábamos aislados en el COVID, ¿qué pasaba cuando alguien terminaba su proceso y sanaba? Salía y había que desinfectar todo, ¿va? ¿Por qué? Porque el virus ahí estaba todavía. Pues así las trataban a ellas. Y a ella la trataron así. 12 años. Imagínense. 12 años así. Sufriendo, aislada. No podía tener relación con nadie social. Estaba acabada completamente.
aparentemente, pero lo que ella estaba esperando era su redención, porque ella sabía que Cristo iba a pasar por ese camino donde ella estaba. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, regresando a Marcos 5:30. Gloria a Dios. Vamos a leer otra vez desde el 27. Cuando dice, desde el 27 vamos a leer, Marcos 5:27. Cuando ella oyó hablar de Jesús, imagínense, aquí hay 3 acciones bien importantes que yo vi cuando ella se acercó al Señor. Y es que ella escuchó. Voy a leer primero y después les explico. Cuando oyó hablar de Jesús, dice, fue a él, vino. Entonces, oyó es un verbo, ¿verdad? Ir es otro verbo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud. ¿Por qué creen ustedes que iba por detrás de ella y arrastrada para que nadie la viera? Porque si la veían, la apedreaban. Porque a ella la desechaban. Entonces, si alguien dice, la mujer con flujo de sangre, y la empezaban a apedrear y la hubieran matado ahí. Pero ella se armó de valor, se armó de fe y dijo, no, a mí no me importa. Y se tiró pues por abajo de los mantos de todos los que iban ahí hasta que lo encontró a él. Dice, y había sufrido mucho. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y entonces la acción, tocar. Aquí hay 3 acciones que ella tomó. Oír. ¿Qué dice la Escritura acerca de oír? Que por el oír viene la fe. Pero ¿qué dice también en cuanto a nuestro caminar en Cristo? Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y tocar es la última acción, que es acercarnos a Cristo, a los pies de Cristo. Amén. Entonces dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él, lo escuchó, fue a él, se metió entre las multitudes, tocó su manto, y ahí al tocar, pero imagínense, yo me imagino esa escena, ella arrastrándose abajo y en su mente, si tan solo lograra tocar su manto, si tan solo lograra tocar su manto, porque ella tenía la suficiente fe para saber que solo con tocar su manto iba a ser sana. No necesitaba que Jesús hablara con ella, porque ella era como el centurión, pero de diferente forma. Entonces quiere decir que no solo aquel que tiene autoridad, aquel que tiene mucha autoconfianza, podríamos decir, puede tener fe. También puede tener fe el que está por los suelos, que somos nosotros. A esto así lo veo yo. Nosotros también podemos tener fe, aunque estemos en lo más bajo, en lo sumo. Desde ahí nos puede levantar el Señor para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que hace unos días el Señor me permitió dar un taller de evangelismo en una iglesia de Bárcenas. Y yo al final del taller le pasé una hojita a cada uno de los hermanos y les dije, 2 hojitas pasé, y le dije a mi esposa que se las diera. En esta hojita quiero que todas las mujeres me pongan aquí cuáles son sus limitantes o por qué creen ustedes que no pueden evangelizar. Y empezaron a apuntar. Y el otro lado los hombres, sí, empezaron a apuntar. Pero yo me quedé impresionado cuando vi las respuestas. Una hermana puso, es que yo no valgo nada. Imagínense. Otra hermana dijo, es que yo soy demasiado tímida. Es que a mí me da miedo hablarle a la gente. Otro puso, es que yo soy muy comediante y se me olvidan las citas, puso. un hombre puso eso, pero las mujeres eso ponían. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Que hay mucho menosprecio en la mujer. ¿Y de dónde creen ustedes que puede venir ese menosprecio? De nosotros, los hombres. Si una mujer no se siente lo suficientemente capaz para servirle al Señor, es porque quizás su esposo le está diciendo no servís. No directamente. Hay muchas formas de ofender a la esposa y que ella se sienta menospreciada.
Entonces este es un llamado para nosotros los hombres también, para no menospreciar a nuestras mujeres, porque ellas valen la sangre de Cristo igual que nosotros, y ellas tienen virtudes increíbles que nosotros no tenemos. Por ejemplo, mi esposa tiene muchas virtudes que ya quisiera yo. Ella es de armas tomar. Y yo le digo, hagamos tal cosa, vamos pues, y hasta casi que me jala a mí. Pero apurate, pues no me dijiste que hiciéramos tal cosa. ¿Por qué? Porque es mi ayuda idónea. Entonces los esposos así tienen que ver a sus esposas, como su ayuda idónea. A veces tratamos mejor a los de afuera que a los de nuestra casa. ¿Y quién es el que está en nosotros en el momento de la prueba? ¿Quién es el que está en nosotros en el momento de la necesidad? La esposa, los hijos. Ellos son los que lo arropan a uno. Y si no estamos solos, le dice el Dios a uno por medio de ellos. Pero si uno los trata mal, entonces eso veía yo en ese hermano pastor, me quedé conmovido porque dije yo, tanto menosprecio a la mujer. Y solo Dios puede sanar ese corazón. Amén. Entonces vemos a esta mujer con una condición quebrantada, aislada, en un aislamiento social tremendo, pero sin embargo logró salir. Y Cristo la recompensó por eso. Veamos el 30 al 34. Dice, luego Jesús, nos quedamos en el 28, ¿verdad? Porque si tocare tan solamente, miren qué tremendo esto, es lo que yo les decía, de que la salvación va a la par de la sanidad. Miren lo que dijo ella aquí. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Y decía ella, si tan solo tocare su manto, seré salva, dice. No dice seré sana. ¿Por qué creen ustedes que dice seré salva? Porque Cristo iba a salvar su alma también. Y eso lo más importante es que el alma se salve, no el cuerpo. Este cuerpo se va a acabar en cualquier momento. En un accidente. Y ahí nos fuimos. Pero nuestra alma esa va a ser para siempre de Cristo. Si nosotros estamos en Él, si estamos buscándole, si hacemos la obra. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. El 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, dice, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Se dan cuenta? Ve en paz y queda sana de este azote. Salvación y sanidad. Amén. Gloria a Dios. Esto es algo bien precioso. Yo veía a través de todo esto cómo el Señor obra, porque fue un toque diferente. ¿Me entienden? Todos estaban apretujando a Jesús. ¿Y por qué no todos fueron sanados? ¿O ustedes creen que de esa gran multitud que iba entre él no iban enfermos también? Ahí iban enfermos. Ahí iban menesterosos. Todos los que iban detrás de él era porque eran necesitados. Pero ¿por qué no todos recibieron el poder cuando lo tocaron? ¿Por qué creen ustedes? Porque no tenían fe. Y ella sí tenía fe. A pesar de todo lo que le había pasado, de pobreza, de que la habían hecho de menos, de que estaba prácticamente por los suelos, ella tenía fe. Y esa fe salvadora es la que la llevó a Cristo para que la sanara y la salvara. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí vemos la determinación de ella, cómo Jesús obró, cómo ella rompió las barreras. Porque ahí había unas barreras tremendas que ella tenía que romper, ¿verdad? No solo físicas cuando se metió en medio de la gente arrastrándose, sino las barreras en su mente. Lo que yo les decía de lo que pusieron las personas en los listados. Es que yo no puedo. Claro que podemos. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, si hacemos real esa palabra, nosotros podemos hacer todo, y todo es todo. Ustedes pueden salir a las calles a evangelizar. Claro, al principio les va a costar, porque le da un poquito de vergüenza a uno, ¿va? Llega y, ¿qué tal usted? ¿Cómo está? Y el otro, ¿y por qué me está hablando? ¿Va? Pero si uno le ora a Dios para que Él le abra la puerta para bendecir a otros, Dios se la abre. Pero hay que orar y hay que pedirle al Señor. Y ustedes pueden ser luz para toda esta comunidad, pero tienen que tener esa disposición. Amén. Yo voy a ir terminando ya. Quería pedirle favor a mi hermano pastor si me acompaña con el teclado. Vamos a ministrar la palabra y verdaderamente yo quisiera orar por las mujeres, porque yo siento que hay mucho menosprecio en las mujeres. Y creo que Cristo puede hacer algo esta mañana, amén. Solo tenemos que disponer nuestro corazón y Él va a obrar. Gloria a Dios. Toda aquella mujer que se sienta necesitada, toda aquella mujer que se sienta menesterosa, o que se sienta tal vez que no tiene el valor que debe tener en Cristo, pase aquí adelante con fe. Y Dios va a orar en su vida. Y los varones también ahí en su lugar pueden orar, pedirle fe al Señor y pedirle lo que Él tiene que darles para que puedan tratarlas bien y puedan entre los dos bendecir a otros. Amén. Oh, gracias Señor. Su palabra dice: aquí yo estoy a la puerta. Nuestro Señor está a la puerta. Cristo viene pronto, pero Él quiere ver una iglesia llena. Él quiere ver una iglesia gozosa. Él quiere ver una iglesia activa. Usted tiene que activar su fe, mi hermano, para poder caminar. Tiene que activar su fe para poder bendecir a sus hijos, para poder bendecir a su esposo, para poder bendecir a su esposa. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. La única manera, no hay otro caminar desde el principio, desde que recibimos al Señor Jesucristo hasta el final. No hay otra forma más que por fe. Y si no caminamos por ese camino estrecho, si no caminamos por ese camino tan complicado, no vamos a poder hacer la obra que Cristo nos está llamando a hacer. Pidámosle al Señor que nos bote todo espíritu de religiosidad y que Él obre en nuestros corazones. Yo le voy a pedir que recuerde por un momento cuando usted recibió al Señor, que usted recuerde cuando el Espíritu Santo vino a su corazón y le trajo un espíritu de arrepentimiento para que usted pudiera recibir de Él. Ese espíritu está aquí esta mañana. El espíritu de arrepentimiento tiene que estar en todo nuestro caminar para poder ser limpios por el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo vengo poniendo estas vidas en tus manos, suplicándote, Señor, para que tú hagas una obra sobrenatural en ellas. En el nombre poderoso de Jesús. Le voy a pedir favor a mi esposa si puede venir a orar, y hermanas también, por los que están aquí adelante, por favor. Hermano, pasa. Aleluya. Hermana, si puede venir a orar, por favor. Gracias, hermano. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. He aquí yo pongo delante de ti dos caminos, dice la palabra: el camino del bien y el camino del mal. Escoge tú pues cuál camino habrás de seguir. No podemos estar en medio de los dos caminos, hermano. Tenemos que definir nuestro corazón a Cristo para que Él obre en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Rey, gracias, Rey, gracias. Esta mañana te rogamos, Señor, que aumentes nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor.
viendo al invisible, que nosotros podamos tener esa certeza en nuestro corazón que tú vas con nosotros a donde quiera que vayamos, y que esa fe salvadora, esa fe poderosa nos ayude también para tener compasión de los necesitados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, te pedimos perdón esta mañana, Señor, porque reconocemos que no hemos actuado como a ti te agrada, porque reconocemos que no hemos caminado como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, míranos a través de la sangre de Cristo esta mañana. Perdona nuestros pecados, limpia nuestra maldad, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Obra, 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 Espíritu Santo. Yo vengo orando por los varones también, para que tú hagas una obra especial en ellos, Señor. Que ya no seamos tan apáticos, Señor, que ya no seamos tan indiferentes a la necesidad de nuestra esposa, que podamos prestar más atención para que tú bendigas nuestros hogares, Señor, y bendigas a nuestros hijos. Yo bendigo a los varones de esta congregación en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Santo, 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 santo. Oh. Gracias. Queremos tocar tu manto, Señor. Queremos tocar el borde de tu manto. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero tocar el borde de tu manto, desprender de ti virtud. Quiero tocar el borde de tu manto, desprender de ti virtud. Quiero tocar el borde de tu manto, desprender de ti virtud. Quiero tocar el borde de tu manto, desprender de ti virtud. Y quiero ser limpio, vivir en santidad. Quiero ser limpio para ti, mi Señor, y quiero ser limpio, vivir en santidad. ¡Oh, sí, Señor! Para ti, mi Señor, quiero tocar el borde de tu manto, desprender de ti virtud. Quiero tocar el borde de
virtud, quiero ser feliz. En Dios vivir en paz y quiero ser feliz. En Dios para ti, mi Señor, quiero ser feliz. Y Dios vivir en paz, vida, quiero ser feliz. En Dios para ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, llena todo mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser,
cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas, digamos, me amas, una vez más, porque me amas, levanta tus manos y dile a él, me amas, Él nos ama. Él nos ama con amor eterno. Aleluya. Por eso prolonga su misericordia. Fuertes esas palmas a Cristo. A nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama. Aleluya. Siéntete amado por Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Él ha derramado de su amor para cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Sintámonos amados por Dios a cada segundo o a cada milésima de segundo. Tú eres un amado del Señor. Aleluya. El tiempo es con el siervo de Dios. Estamos gozosos en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a ir terminando nuestra actividad. Hermano, vamos a orar, darle gracias al Señor antes de dar el tiempo al hermano Germancito. Yo quiero pedir al hermano Omar y a su amada esposa que puedan pasar aquí al frente. Vamos a orar, vamos a bendecir su regreso. Amén. Y también quisiera que pasara hermano Dani Martínez y hermana Rubí. Ellos están cumpliendo 6 años de casados. Entonces venía a nuestra mente, a mi memoria, venía que hace 6 años estábamos ahí en el corre-corre de la boda. Yo les voy a pedir que pasen al frente mientras allá los hermanos se preparan. Ha sido un fin de semana de mucha bendición. Espero que usted haya aprovechado también, hermanos, la oportunidad que el Señor nos dio para poder estar en casa. Y vamos a orar, amén. Vamos a pedirle al Señor de que Él siga haciendo la obra